Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes 4 de febrero, queridos hermanos. Estamos ya en la cuarta semana del tiempo ordinario. Continuamos con la carta a los Hebreos, que nos ha venido acompañando desde el inicio de este tiempo ordinario y que ya esta semana llega a su fin. En el capítulo 11, además de Abraham y Sara, la carta recuerda otros nombres del Antiguo Testamento que nos han dado ejemplo de fe recia. Profetas, hombres y mujeres de familia, políticos incluso, para que no nos desanimemos nosotros ante las dificultades de nuestro camino. Es impresionante la enumeración de las cosas que por la fuerza de su fe llegaron a hacer esas personas, conquistando reinos, domando animales, derrotando ejércitos enemigos, curando y resucitando, y eso a pesar de las dificultades que también ellos experimentaron, porque fueron golpeados, flagelados, encarcelados y sentenciados a muerte. No se trata de recordar a qué persona concreta corresponde cada una de las hazañas o de las penalidades que se mencionan, aunque algunas sí son fáciles de adjudicar. Es en realidad el conjunto el que impresiona y sirve de estímulo a los lectores de la carta y por supuesto a nosotros. Pero además el autor sagrado no se olvida de repetir que las personas que vivieron en tiempos del Antiguo Testamento tienen el mérito de haber vivido un tiempo de promesas, un tiempo de figuras, no los tiempos mesiánicos como nosotros. Eran de verdad peregrinos que no alcanzaron nunca la claridad y la seguridad que en cambio nosotros podemos tener ahora. Tendemos a engrandecer nuestras dificultades. A todos nos pasa. Así tratamos de explicar nuestra debilidad o nuestros fallos. Las culpas las echamos fácilmente al mundo en que vivimos. Deberíamos reflejarnos en Abraham y en todas esas personas que se nos recuerdan del Antiguo Testamento y otras del Nuevo y también de la historia de la Iglesia. No somos los primeros en sufrir para ser fieles a Dios.
Todos esos tiempos que vivieron esas personas fueron tan difíciles como el nuestro. Lo que pasa es que ellos tenían fe, se fiaron totalmente de Dios y siguieron con perseverancia sus caminos. No miraban atrás sino hacia adelante. No se refugiaron en una actitud conservadora, sino que arriesgaron en la aventura de la fe. Y la carta menciona, el mundo no era digno de ellos. Con muchos más medios espirituales que los antiguos, nosotros deberíamos ser más coherentes en nuestra vida cristiana. Nos mueve la fe a hacer cosas como las que lograron ellos. ¿O nos escudamos en el miedo o en el riesgo que supone dar pasos adelante? Ellos consiguieron cosas que no podríamos entender solamente con fuerzas humanas. Se fiaron de Dios y recurrieron continuamente a su ayuda. Hagamos también nosotros lo mismo. Creamos que Dios es nuestra fuerza y nuestro auxilio y que estando con Él no debemos temer a nada ni a nadie. Marcos en el capítulo 5 hoy nos presenta un pintoresco y sorprendente episodio sobre el endemoniado de Gerasa. Hay detalles que simbolizan el mal, la tierra extranjera, el enfermo poseído por el demonio que habitaba entre tumbas, el destino de los demonios en los cerdos, que son animales inmundos por excelencia para el pueblo judío. Lo que quiere subrayar posiblemente Marcos es que Jesús es el dominador del mal o del maligno. Es el primer encuentro con paganos, abandona su propia tierra y se aventura al extranjero en una actitud misionera. Y Jesús libera al hombre de sus males corporales y anímicos. Es menos importante el curioso final de los cerdos y la petición de los campesinos de que abandone su tierra. Probablemente el pueblo atribuyó a Jesús, o mejor a los demonios expulsados por Jesús, la pérdida de los cerdos, que tal vez habrá sucedido por otras causas, simplemente en coincidencia con la visita de Jesús. Es lo que podemos llamar una versión popular que tal vez es tomada por Marcos. Hoy Jesús quiere seguir actuando, y la Iglesia tiene el poder liberador, la lucha y la victoria contra el mal que han sido encargadas por Jesús. Para eso, anunciar la buena nueva y celebrar los sacramentos que nos comunican la vida en Cristo y nos reconcilian con Dios. A veces esto lo tiene que hacer en terreno extraño, con valentía, adentrándose entre paganos como Jesús, o dirigiéndose a los neopaganos del mundo de hoy. También con los marginados, a los que Jesús no tenía ningún reparo en acercarse y tratar. Todos necesitamos ser liberados de la legión de malas tendencias que a veces experimentamos. Orgullo, sensualidad, ambición, envidias, egoísmos, intolerancia, miedo. Jesús nos quiere liberar de todo el mal que nos aflige si le dejamos. La pregunta está, ¿queremos ser salvados? Decimos con seriedad la petición, líbranos a malo, líbranos del mal. O tal vez preferimos no entrar en profundidades y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida. No nos dejemos llevar por nuestros propios demonios, sino que dejémonos liberar por el único que puede hacerlo si nosotros en nuestra libertad se lo permitimos. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.